¿Alguien quiere? Adelante. Si no, abramos nuestra Biblia, 5:17, Gálatas. Estamos leyendo de Gálatas. Mientras tanto, los maestros que si no hay quien se levante, que para voluntarios, los mismos maestros que están ahorita ya certificados, seguirán cuidando a los niños. 5:17. Bueno, estamos continuando con el estudio del pecado, el pecado de la carne. Y hablamos de la semana pasada que este estudio tal vez sea un poco complicado para entender si no le damos ahora sí que si no desde un principio agarramos la onda, si no entendemos desde un principio lo que es el pecado, dónde se originó, qué parte afecta de nuestro cuerpo como cuerpo humano, ¿verdad? Cuántas partes está constituido, en fin, explicamos todo eso, la anatomía, la parte que está constituido el cuerpo, y dijimos que es tripartita, ¿verdad? O es tricotomía, como le quieren llamar, 3 partes, y hablamos que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Hablamos del jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, creó a los animales también, que los creó también con alma viviente. Hablamos de eso la semana pasada. Entonces, tanto el ser humano, el hombre, como el animal, bestias del campo, les dio alma viviente, ¿verdad? Leímos algunos versículos allá en Génesis capítulo 2, de la creación, nada más con la excepción de que dijimos la diferencia de que el hombre con los animales es de que al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y hubo intimidad, porque la creación del hombre fue frente a frente, Dios soplando al hombre, dándole el soplo, alentando en su nariz, ¿verdad? Dándole el soplo de vida, dándole el espíritu. A las bestias del campo, a los animales, con su palabra, la palabra creadora, dijo, hágase los animales, hágase las bestias, hágase las aves, ¿verdad? Fue una distancia, fue más indirecto, pero aún así les dio alma. El espíritu del hombre, ¿con qué fin fue dado al hombre? ¿Con qué fue dado al hombre? Que haya una comunión con Dios, que la comunión, Dios desde un principio ha querido siempre relacionarse con el hombre. Ese es el plan, el propósito de Dios, siempre ha existido eso, comunión con el hombre. Es el hombre el que no quiere comunión con Dios. Es el hombre el que quiere apartarse de Dios. Es el hombre el que quiere hacer las cosas a su manera. Es el hombre el que no busca de Dios. Y Dios siempre buscando al hombre. A diferencia de otras religiones. A diferencia de otras religiones. Y hemos hablado como las otras religiones. El hombre siempre trata de hacer las buenas obras con el fin de agradar a Dios, a su Dios, a sus dioses o que sea, siguiendo una pauta de buenas obras, haciendo en su vida unas buenas obras, y etcétera, 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 con el fin de agradar a Dios. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, no es el plan que tiene para el hombre. Él quiere esa comunión, esa intimidad, ese caminar como lo tuvo con Adán. Bueno, seguimos. En el jardín del Edén, ¿qué fue lo que se rompió? Con el pecado original. Con el jardín del Edén se rompió el espíritu. Ya dijimos que el espíritu es la línea directa que tenemos con Dios. Ahora, si no entendemos esto desde un principio, por eso estoy refrescándoles un poquito la memoria, si no entendemos esto, no vamos a entender de qué está hablando los estudios. Por eso cada vez que hacemos esto, se recuerda lo que estamos hablando, porque yo sé que nadie toma notas. Y es muy difícil recordar de un domingo a otro domingo. Entonces, es como cuando yo era niño, me costó mucho trabajo aprenderme las tablas de multiplicar.
Y cómo me costó trabajo. No es como mi esposa, que mi esposa cuando mis hijos estaban pequeños, les amartilló las tablas de multiplicar, se las amartilló, y no los dejaba salir a jugar hasta que no les dieran las tablas de multiplicar. A mí me costó mucho trabajo, hasta que un día la monja, porque era una escuela de monjas católica, y me dijo la monja, ¿sabes qué, Oscar? Me querían mucho las monjas. Me dijo, Oscar, si no te aprendes las tablas de multiplicar, no vas a poder aprender lo que sigue de aritmética. Todo se te va a hacer muy difícil, ¿verdad? Es claro. Si no sabes las tablas de multiplicar, no vas a poder sumar, restar o multiplicar. Es lo básico en matemáticas. El que no sabe sus tablas de multiplicar, de una vez váyanse aprendiéndolas, ¿verdad? Si no sabemos, entonces vamos. Lo mismo en las escrituras. Si no sabemos lo básico, el ABC de las escrituras, ¿cómo vamos a entender lo que sigue después, ¿verdad? El Señor. Y hablamos de jueves que la palabra del Señor Jesucristo nos dijo que, les dijo a sus discípulos que le daba gracias al Padre porque la palabra se la escondió a los sabios, a los entendidos, pero se lo dio a los niños, a los pequeños, a nosotros, para que nosotros para que la entendiésemos, nosotros como niños la entendemos, ¿no? Bueno, el alma, cuando hablamos de alma en la palabra de Dios, ¿qué es que nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente luego? Allá, atrás, por acá. Estoy leyendo alma. ¿Qué me viene a la mente luego? Alma. Alma. ¿Se acuerdan que el alma también es tripartita? Se compone de la mente, las emociones y la voluntad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la carne cuando hablamos de la carne en la Biblia? Bueno, la carne puede ser el cuerpo, la carne, ¿verdad? Pero aparte también hay otra entidad que nosotros debemos entender como carne. ¿Perdón? Ese es el mundo, pero la carne, ¿qué es otra parte de la carne? Y dijimos, en eso estábamos ahorita, ¿verdad? Estamos el cuerpo, la carne, pero la otra parte de la carne, la que muchos no entendemos, y la palabra lo explica muy bien. Y viene desde el principio, acuérdense, del jardín del Edén. La ruptura, el espíritu se muere el espíritu. Estoy hablando del espíritu del hombre, no Espíritu Santo. ¿Me siguen? Muere el espíritu, no hay comunión con Dios. ¿Qué queda? El alma y el cuerpo. ¿Y cómo se llama esa unión, Juan? Carne. La unión del alma y el cuerpo es carne, es la carne. Y es lo que estamos hablando. El espíritu que es la comunión con Dios, Dios ya no está hablándole al hombre a través de su espíritu, y el espíritu ya no está hablándole al alma, y el alma ya no está hablándole al cuerpo. Ya hay el alma, solamente el cuerpo, y el alma y el cuerpo hacen lo que bien les parece, es decir, lo que mejor les gusta, complacer los placeres, ¿no? La ruptura del espíritu, la separación de Dios, lo que no tiene. ¿Quién tiene esa separación? Lo tuvo Adán, lo tuvo Eva. ¿Quién más la tiene, esa separación? Los que no están en Cristo Jesús. Los que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Los que viven, es decir, los carnales. ¿Hay un cristiano carnal? Fíjense lo paradójico. Cristiano carnal. O es cristiano o es carnal. ¿Pero hay cristianos carnales? ¿Verdad? Entonces, cuando decimos que ese hermano es bien carnal, un momento, no, o es hermano o es carnal, ¿cómo es posible? No. Porque estamos entendiendo que ya el carnal vive de acuerdo a la carne. El que es nacido de la carne, ¿no dijo eso el Señor Jesucristo a Nicodemo? Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que con Señor Jesucristo no hay zona gris. Es decir, no hay zona intermedia. O eres o no eres. O recoges o desparramas. O estás conmigo o estás contra mí, dice. ¿Sí?
Hay muchos que andan en la carne, pero no escuché bien. Bueno, los que andan en la carne son los que practican la carnalidad, ¿verdad? Los que practican. Son también los niños en Cristo espirituales que no se les ha enseñado y no han crecido. No podemos pedir que uno que conozca a Cristo hace 2 meses se manda a comer, ya se porta espiritualmente porque tiene que crecer. Eso la Biblia dice que Pablo le tuvo que hablar a niños en Cristo y a espirituales. Pero estos niños en Cristo a veces son carnales y uno tiene que tener paciencia con ellos porque si uno los apunta y les dice, oh, tú estás haciendo cosas de la carne, por lo tanto tú no eres cristiano. Bueno, sí, estamos hablando de los que no tienen al Espíritu, ¿verdad? Los que no han aceptado al Señor Jesucristo son carnales, por supuesto, y los que practican la carnalidad, los que practican el pecado, ya andan en la carne constantemente, ¿verdad? Ahora, si hay cristianos, estoy preguntando, si hay cristianos que son carnales o no son carnales, o son cristianos. No puede ser, no puede haber eso, ¿verdad? No puede haber un cristiano que sea carnal ni un carnal que sea cristiano, ¿no? Entonces, esa es la unión del alma con el cuerpo, es esto que llamamos carne. Carne no es solo el cuerpo, carne es la Biblia, ese cuerpo, ¿verdad? Unidos, interactuando juntos, ya eso es. Ahora, Gálatas 5:17, ya vimos que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso estamos hablando ahorita de Gálatas. El problema de Gálatas, ¿cuál era la iglesia de Gálatas? Hablamos de que tenían un problema ellos. ¿Cuál era su problema? ¿Perdón? Judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes que eran mismos judíos que llegaron al cristianismo, pero que no dejaban sus costumbres, sus ceremonias, sus ritos, ¿verdad? La circuncisión y todo eso. Y querían que todos aquellos que llegasen al cristianismo también fuesen y aceptasen esos mismos ritos, ceremonias, etcétera, etcétera. Y era la única manera de que pudiesen ser cristianos. Pablo amonesta al pueblo amonesta, a la iglesia de Gálatas, y les hace ver que uno cuando llega a los pies del Señor, recibe el Espíritu Santo, empieza a caminar en el Espíritu. Fíjense una cosa, la diferencia de hoy en día de hace 2000 años. Ustedes explíquenme cuál es la diferencia de esta, porque yo tengo problemas por entender esto. Si alguno tiene la respuesta. Hace 2000 años los apóstoles eran los maestros y lo que enseñaban era a Cristo Jesús. ¿Sí? Lo hablamos en el libro de Hechos. Lo que enseñaban era a Cristo Jesús, su testimonio, su palabra, lo que Cristo Jesús dijo, lo que enseñó, ¿verdad? Tal vez enseñaban sus parábolas, tal vez enseñaban cosas. Ahora, ese tipo de enseñanza, de enseñanza era lo que llaman en la Biblia tradición oral, ¿verdad? Fue hasta cuando vino Pablo y empezó con sus cartas, pero esas cartas que empezó a repartir a las iglesias y se empezaron a leer en las iglesias y todo eso, se empezó a enseñar cómo se debían de comportar en las iglesias, porque Pablo fue como empezó en las iglesias a enseñar. Pero el pueblo aprendía a base de tal vez de esas cartas, a base de esas enseñanzas. Hoy en día tenemos tantos métodos de enseñanza, ¿y por qué todavía nos cuesta trabajo aprender?
tantos métodos de enseñanza, porque ellos tenían el Espíritu Santo, por supuesto, también. Ya fue derramado el Espíritu Santo de Pentecostés, ya tenían al Señor. Tenían un apóstol que venía y les hablaba de Cristo, les hablaba de esto, les hablaba de otro. Pero ellos crecieron, su amor y su devoción y su caminar con el Espíritu, vimos que era tremendo con la iglesia primitiva. ¿Por qué hoy en día nos cuesta tanto trabajo aprender y caminar y andar en el Espíritu? Y tenemos tanto que el Señor nos ha dado. No estoy diciendo sus bendiciones, estoy diciendo de sus métodos de enseñanza, literatura, videos, testimonios, libros, todo a diestra y a siniestra. Y aún nos cuesta trabajo, ¿verdad?, aprender mucho de lo que es, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. Bueno, eso solamente es una, como dicen, una perla para que meditemos. Y que, pues, por cierto, por un lado nos debería de dar, pues, vergüenza, ¿verdad? Decir, ¿cómo es posible que todavía no puedo todavía entender las Escrituras, aprenderlas? Todavía no entiendo, ¿qué pasa? No hay justificación. No hay responsables más que yo mismo. Si yo no entiendo un pasaje de la Biblia es porque yo no quiero entenderlo. Si yo no entiendo lo que estamos hablando es porque yo no quiero entenderlo o porque no me interesa entenderlo, ¿verdad? Ese es lo único. Entonces, eso es la conclusión que yo llego. Tal vez ustedes lleguen a otra conclusión de por qué hoy en día se nos cuesta tanto trabajo. No todas las iglesias son didácticas. ¿Qué quiero decir con eso? No todas las iglesias va y se les enseña la palabra, inclusive los domingos en la predicación. Los domingos se da la predicación, el que la agarró, y el que no, pues no. Aquí se enseña jueves y domingo la palabra, ¿verdad? Hay didáctica, y no es para jactarme o para jactarnos a nosotros, sino es para darle la honra y la gloria al Señor, que nos da la oportunidad al Espíritu Santo de poder entender y a captar su palabra. Por eso muchas veces les he dicho, les he exhortado, aprendamos. Lo que podemos aprender, asimilémoslo. Esto es lo que nos debe interesar, crecer en el Señor, aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? No es para unos cuantos, es para todos nosotros el crecimiento. Bueno, ya dijimos que todo pecado, ¿dónde empieza? Empieza en la mente. Entonces todo se concibe en la mente y consecuencias se mueven en las emociones, como dije, en las emociones y en la voluntad. Y eso ahí se transmite al cuerpo. Esa es la transmisión. Mente, emociones, voluntad y cuerpo. Ahí se refleja el pecado. Mente nace, se lleva las emociones, se va a la voluntad y se va al cuerpo. El cuerpo es lo que ya hace el pecado. Se escucha la palabra, y la palabra que hemos hablado tanto constante últimamente, lascivia, y que dijimos que no es solo las obras de la carne, es más que eso, tiene que ver también el alma. Bueno, hay dos tipos de obras, hablamos de ella. ¿Quién se puede acordar de dos tipos de obras de la carne? Acuérdense que estamos en 5:17, más o menos 5:19. Dijimos todas las obras de la carne, que son bastantes. Ahí lean ustedes en 5. Son bastantes obras de la carne, comparado con el fruto del Espíritu. Pero ahí dijimos que hay dos tipos de obras de la carne. La iniquidad, la primera, la iniquidad, la perversidad, la maldad, que acabamos de leer aquí en Gálatas, las obras de la carne, que son en 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, desorden, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os han anunciado, que los que hacen tales cosas, es decir, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Esas son las obras de la carne, ¿verdad? La primera. Esa es la segunda. ¿Quién se acuerda cuál es la otra? ¿Perdón? No oigo.
Obras de justicia, muy bien. El otro tipo de carne es obras de justicia, honestidad y corrupción, ¿verdad? Esa es la moralidad. Son muy moral, los moralistas, que todos andan, los que ya llamo persinados, que todos llaman malo, que todo eso es malo, que todo eso no hagas, eso no digas, no, eso es malo. Eso es el otro tipo de la obra de la carne, ¿verdad? Y para muchos eso es donde nos confundimos, tal vez ahí, la semana pasada. ¿Cómo puede ser obras de la carne, las obras de justicia, siguiendo la ley, apegados a la ley, ¿verdad? Y la honestidad, la incorrupción, la moralidad? ¿Cómo puede ser eso obras de la carne? Vean, la carne no produce pecados que contamina, ¿verdad? Impuros. La carne también produce pecados, actos morales, o sea, actos morales, dignos de elogio. El buen vivir, los actos religiosos, son obras de la carne. Y ustedes se van a acordar de eso conforme vayamos leyendo esto, cuando leímos el Sermón del Monte. Ya, el Sermón del Monte. Bueno, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y esas cosas se oponen la una a la otra para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Y hablamos del contexto de la iglesia de Galacia, que había una disputa espiritual, una discusión, una contienda, un pleito espiritual religioso. Eso es lo que más abundan en las iglesias, las discusiones, las disputas espirituales, las contiendas espirituales, es decir, las doctrinales. Yo pienso que el pastor está mal, yo pienso que esto está bien, cada uno tenemos nuestro punto de vista de interpretar las escrituras o de entender lo que nosotros creemos como la palabra de Dios. Cada uno viene creyendo, diciendo, pues yo conozco o sé más de las escrituras que el que está hablando ahí. Yo sé lo que él no sabe y yo tengo mi interpretación. Entonces es lo que abundan en las iglesias hoy en día, que no dista de lo que pasaba en Galacia con los Gálatas. Lo mismo pasa hoy en día. Por eso Pablo oraba, ¿verdad? En Corintios, que haya un solo, que seamos todos de un solo ¿qué? Un solo espíritu, una sola mente, un solo mover. Las iglesias es la única manera en que puede ver la bendición del Espíritu Santo, cuando no hay esas disensiones, esas disoluciones, esos displeitos y herejías, ¿verdad? Si alguien no está de acuerdo con alguna cosa de la Escritura, hermano, yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Se presta a que podamos explicar, no a debatir. La palabra no está para debatir. La palabra de Dios no es para debatir, porque está más clara, como dijimos al principio, que el agua, clara y transparente. El Señor nos la puso para que pongamos en las iglesias a debatir, esto es esto, esto otro. Por eso nos da el Espíritu Santo, para que todos la podamos entender. Entonces, había este tipo de disputas, contiendas, pleitos espirituales, religiosos. Todos nosotros sabemos eso, que tenemos que quitarnos los pecados que contaminan el cuerpo. En el caminar, conforme vamos caminando con el Señor, es el Espíritu Santo el que nos va enseñando a quitarnos esos pecados que contaminan el cuerpo. Lo que decía mi esposa, ¿verdad? Los que aceptan al Señor, por supuesto, no son ya maduros en la carne, porque aún muchos de nosotros te llevamos años y todavía no llegamos a esa madurez. Sí. Muy bien.
Este libro es este libro muy bonito, ¿verdad? Y es digno de un estudio. Claro, toda la Biblia es digno de un estudio, ¿verdad? Pero este libro es muy bonito porque se apega a lo que es la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Mi esposa se comprometió a dar ese estudio de Gálatas, pero es un estudio muy interesante, ¿verdad? Este solamente es un bosquejo de lo que estamos hablando, un pequeño estudio de lo que estamos hablando, de la carne y de Gálatas, ¿verdad? Entonces, todos nos decimos que hay que desprendernos de los pecados de la carne, del cuerpo, eso, nada más, sí, pero también hay pecados del alma, como estamos diciendo ahorita. Ahora ya vamos con el alma, ya no solo con el cuerpo, ahora pecados del alma, que también son pecados, pues por válgase la redundancia, ¿verdad? Los pecados del alma pueden ser justos, éticos, como acabo de decir, honestos, aquellos que son muy obedientes a la palabra, ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes tal vez están confundidos diciendo, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, la carne puede hacer buenas cosas. La carne puede hacer buenas cosas. Escuchen, no quiero decir bueno en el sentido de ser santo ante Dios. Lo que quiero decir es bueno por cosas morales, cosas correctas, cosas religiosas, que se pueden hacer a través del alma, pero son hechas como cosas para, ¿qué? Centro de atención de uno mismo. Centro de atención de uno mismo. O sea, el centro de atención es el yo. Motivados por el yo. En lugar de ser motivados por el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, es motivado por el yo. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos, en reconocer primeramente que el alma puede producir también pecado. Puede producir pecados honestos, éticos, justos, morales, obedientes y todo eso. ¿Por qué? Porque caemos, como dije la semana pasada, en esa línea delgadita que existe, ¿verdad?, entre religiosidad y espiritualidad. Entre querer agradar, glorificarse a uno mismo en lugar de glorificar al Señor. En querer exaltarse a uno mismo en lugar de exaltar al Señor. El Espíritu Santo, ya lo vimos que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos dio para que venga y nos enseñe, lo tenemos en nuestro corazón, para que nos enseñe lo que Cristo nos ha enseñado, nos enseñó. Y nos enseña el Espíritu Santo a glorificar al Señor. El Espíritu Santo nos enseña a exaltarlo, a buscar de Él. Más cuando nosotros estamos exaltando, glorificando a la carne, estamos exaltándonos a nosotros mismos, al yo, y estamos haciendo las cosas correctas, pero de acuerdo a la carne, ese es el otro pecado que estamos hablando, pecado del alma. ¿Me siguen? Y un gran ejemplo de esto es en el Nuevo Testamento dijimos que de los que hemos estado hablando en las últimas semanas. ¿Quiénes son? Hablamos de los fariseos, que eran ortodoxos. ¿Qué significa ortodoxo? Significa seguir conservadores, tradicionalistas, bien aceptados, que son apegados a la ley, que llevan todo bien a la letra. Son los ortodoxos. Eso se le llama ortodoxos. Hoy en día existen los ortodoxos en Israel, sí. Existe la religión judía ortodoxa, que es la misma religión de hace 2000 años. ¿No? La misma. Son ortodoxos, son apegados al Antiguo Testamento, a la ley de Dios, a la ley dada a Dios por Moisés. Entonces esta ortodoxia, fue reconocida por Jesús, fue aceptada. Ellos, ya vimos esto, que Jesús dijo, está bien lo que ellos hacen, ¿verdad? Lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Todo lo que están diciendo, guardadlo, dice el Señor Jesucristo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos hacen, ¿verdad? Mas no conforme a eso, porque lo vemos, porque ellos dicen y no hacen, Esto es común. Y esto es común en todas las iglesias. Todo. Es fácil caer en eso.
No estoy diciendo que hay la perfección, ¿verdad? Todavía ninguno de nosotros llegamos a la perfección. Y como alguien dijo una vez, si se busca que alguien sea perfecto para que enseñe, para que predique o para que esté al frente, no va a haber nadie que lo haga. No hay perfección, hermano. Todos estamos eso. Lo que sí hay es reconocer y aceptar que estamos y podemos caer en el peligro de ese pecado, ¿verdad? ¿Cuál? De los fariseos. ¿Cuál? De la ortodoxia. ¿Cuál? De no andar conforme al Espíritu. Ese es el reconocerlo, aceptarlo. Bueno, estaba de acuerdo con ellos teológicamente. Jesucristo con ellos lo aceptaba lo que ellos decían, mas no como ellos obraban, por supuesto. Pablo también, dijimos el ejemplo, que también Pablo en una disputa que tuvo en el libro de Hechos, salió en defensa de los fariseos, porque estaban los fariseos por este lado y por otro lado estaban los saduceos. ¿Se acuerdan ustedes de qué creen los saduceos? Los saduceos no creen en la resurrección, los saduceos no creen en los ángeles. ¿Perdón? Los saduceos no creen en, la resurrección, no creen en la resurrección, no creen en los, a diferencia de los fariseos que sí creían en la resurrección, ¿verdad? Y creían en los ángeles por eso es de que Jesucristo se iba del lado del hecho teológicamente con los fariseos, ¿verdad? Los fariseos veían toda la vida de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Todo lo querían ajustar a la palabra de Dios. Los saduceos, ellos andaban volando por otro lado, estaban más. Pero eso en esta disputa que tuvo Pablo con los fariseos y saduceos, se puso del lado de los fariseos. Era un movimiento de hombres laicos que querían, repito, traer todo aspecto a la vida, a la sujeción del Torá o el Antiguo Testamento. Y los fariseos dijimos que recibieron un duro trato de Jesucristo. Muchas veces hemos hablado que Jesucristo es amor, nunca habló, nunca levantó la voz, nunca dijo esto, nunca lo otro, esto, que nunca reprendió, nunca amonestó, nunca condenó, nunca eso. Y el que dice eso es que nunca lee la palabra de Dios. El que dice eso es el que nunca lee la palabra de Dios. El que dice eso es que el que conoce a Dios de oídas, como Job, ¿verdad? Es aquel que tiene a Jesucristo moldeado a su manera, a su imagen solamente. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo? Jesucristo. Por eso Jesucristo le preguntó, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué dice el pueblo de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué imagen tenemos de Jesucristo? Pues la imagen que tiene todo el mundo, amor, nunca hizo esto, nunca hizo lo otro, nunca hizo. Sí, Jesucristo es amor, Jesucristo misericordia, es gracia. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero tuvo un duro trato con los fariseos. Trató duramente a los fariseos. ¿Tuvo misericordia con ellos? Sí, tuvo misericordia con ellos, porque de la misma manera que enseñaba al pueblo, les enseñó a ellos. No los rechazó, los escuchó y les enseñó, pero los reprendió. Y cuando llegó el momento de que los fariseos completamente los rechazaron, los condenó. ¿Ah? Pero Jesucristo, de la misma manera, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos amonesta a través de su Santo Espíritu. Y si nosotros aún queremos ser cabezaduras, nos condena. Nos puede condenar, hermanos. ¿Verdad? El que no cree ya de por sí es condenado, dice Juan 17. Bueno, entonces recibieron un duro trato de Jesús, y no porque estaban lejos de la verdad, sino porque estaban, ¿verdad?, tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Qué significa eso? Tenían la palabra, tenían la ley, tenían todo, pero estaban lejos, su corazón estaba lejos de ellos. Eran como los cristianos hoy en día, los cristianos conservadores. Cuando digo conservadores, son aquellos que conservan todo de acuerdo a los moralistas. Eran el grupo que más se parecía al grupo conservador de hoy en día.
Entonces, alguien dijo una vez, les dije eso, que quizás Dios colocó a los fariseos, ¿verdad? Los colocó tanto en la Biblia, los dejó en la Biblia, para que se tuviera una idea, hoy en día nosotros tuviéramos una idea de lo que es una religión que produce comportamiento justo, correcto, ¿verdad? Apegado a la ley, pero con corazones malvados. Hay ese tipo de... Los cristianos conservadores hoy en día, sí habemos hoy en día ese tipo de cristianismo conservador. Todo apegado a la ley, todo conservador, todo lo llevamos moralistas y todo eso, pero todavía el corazón necesita limpiarse, lavarse, necesitamos que el Espíritu Santo, el lavacro, como dice la palabra, el lavacro del Espíritu Santo que lave, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Que los corazones sean transformados. No lo externo, no lo que moralista, no porque yo vengo, yo hago, yo tengo este servicio, yo hago este ministerio en la iglesia, yo soy diácono, yo hago, yo enseño, yo digo, yo me canto, yo me paro, yo canto, yo digo esto. No, son cosas externas lo que haces tú ahí. Está bien, son actos de obediencia, está bien lo que haces, está bien. Pero lo que el Señor a final de cuentas ve es corazón. El corazón lavado, transformado, regenerado. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. No moralistas que queramos impresionar a los demás. Moralistas que queramos levantar el yo hago esto, yo hago lo otro, yo qué bonito canto, yo qué bonito enseño, yo qué bonito oro, yo qué bonito hago esto, yo qué bonito, yo. Yo nunca fallo el servicio, yo nunca fallo los servicios de oración, yo oro muy bonito, yo hago lo otro. No podemos engañar a Dios. Y eso es lo que los fariseos creían que estaban haciendo. Lo estaban haciendo, pero Jesucristo les decía una y otra vez, no están así tan mal. No pueden engañar a Dios. Y por eso es que hoy en día una y otra vez el Señor nos pone como ejemplo a los fariseos, que no caigamos en ese modelo, en ese patrón, en ese molde. Es tan fácil caer en ese molde, porque queremos siempre satisfacer a la carne. Es mejor satisfacer a la carne, es más placentero satisfacer a la carne que al Espíritu Santo. Es más fácil. Es más fácil recibir y todos nos gusta que nos halaguen. Oh, qué bonito te ves, qué bonito te vestiste, qué bonito hablas, qué bonito oras. Oye, qué santa eres, qué santo eres. Oye, qué espiritualista eres. A todos gusta que les digan cosas bonitas y que los halaguen para que se pavoneen y se llenen como pavos reales y digan, wow. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? ¿Para qué? Si estamos realmente más lejos y más lejos de el Señor, ¿verdad? Más lejos. Y eso es lo que... Eso es todo, es un tipo de religión, de espiritualidad que resulta de lo externo, a expensas de lo interno, ¿verdad? O uno hace todo lo correcto a los ojos de todos, pero el corazón hay pecado, hay iniquidad, hay rebelión. ¿Qué hay otra cosa? Lo que vimos, la madre de todos los pecados. ¿Cuál es? Orgullo, soberbia, altanería. Eso, orgullo es el pecado por el cual diablo es diablo. Es el pecado por el cual Dios odia, él aborrece el orgullo. El orgullo no te impide que pidas perdón. El orgullo te impide que seas humilde. El orgullo te impide que alabes y exaltes al Señor. El orgullo te exalta a ti mismo, el orgullo te exhorta a ti mismo, el orgullo te levanta para que te levantes a ti mismo. El orgullo es rebelión, el orgullo hace que tú hagas lo que digas lo que tú quieres hacer. Yo estoy correcto, todo mundo está incorrecto. Ese es el orgullo se aparta del Señor, el orgullo no quiere caminar con el Espíritu, se rebela contra el Espíritu. El Espíritu le dice, humíllate. No. ¿Fallaste? No. El orgullo es el que te dice autojustifícate. Yo no he hecho nada malo. Yo soy santo, soy moral, soy el non plus ultra de los cristianos, soy el mejor de los mejores.
hago esto y hago el otro y hago el otro. El orgullo es el que hace todas esas cosas y más. El orgullo es el punto donde empieza Cristiano para su caída. ¿Verdad? Entonces, uno hace todo correcto a los ojos de todos, pero el corazón, repito, hay iniquidad que nadie puede ver. ¿Es acaso esa es la vida espiritual de muchos de nosotros? Y no queremos reconocer, todos pecamos, yo entiendo eso, hermano, todos pecamos, todos fallamos, pero hay momentos en que nosotros tenemos que decir, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el orgullo lo impide que vayamos ante Él y le digamos, Señor, te fallé, te desobedecí, ofendí, hay pecado de orgullo, hay pecado de esto en mi vida. Eso es lo que hace. Bueno, había hombres, los fariseos eran conocedores de la ley, eran hombres conocedores del Antiguo Testamento. Tenemos a Nicodemos en Juan 3. ¿Era hombre malo? No, era un hombre bueno, moral, espiritual, que tenía curiosidad también espiritual del Señor, ¿verdad? Fue a buscar al Señor de noche, temeroso de que la secta religiosa lo fuese a condenar, pero fue a buscar al Señor Jesucristo, a preguntarle más acerca de él. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, pues, tú siendo religioso, ¿no sabes? ¿No conoces estas cosas? ¿Verdad? Pueden ser buenos, pueden ser pacientes, pueden ser compasivos. Nicodemos era todo eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que necesitamos a todos aquellos que andamos en esos pasos? Nacer otra vez. Nacer otra vez. Nacer otra vez. Una vez escuché de alguien que, no sé si ustedes escucharon de alguien que cada vez que se encontraba en situaciones difíciles, nacía otra vez. Le pedía al Señor que entrara a su corazón otra vez. ¿Tiene de algo de malo eso? No, porque a lo mejor ya se había ido de la presencia de Dios. No tiene nada de malo buscar al Señor. Alguien que me diga que tiene algo de malo de buscar a Dios una y otra vez, no tiene nada de malo. Alguien que me diga que tiene algo de malo de reconocer que es un pecador y que necesita que venga el Señor otra vez a su corazón, no tiene nada de malo. Es una persona que sabe que el orgullo no existe en su vida. Pero aquel que dice, yo ya acepté al Señor hace tiempo, yo ya no tengo por qué pedir perdón, yo soy moralista, bueno, apegado a la ley, yo sigo esto, yo sigo el otro, es un fariseo. La parábola del fariseo y el publicano es el mismo. Yo oro, yo diezmo, yo leo la palabra, yo vengo al servicio, yo voy al servicio de oración, yo hago el otro, yo tengo este servicio en la iglesia, este ministerio, yo hago el otro, yo hago el otro, yo lo hago otro. Por lo tanto, los ojos del Señor están contentos conmigo. Me sonríe Dios todo el tiempo. ¿Cómo está mi corazón? En primer lugar de preguntarle, ¿cómo está mi corazón, Señor? ¿Verdad? El otro dijo, soy un pecador, Señor, soy un pecador. Ten misericordia de mí porque soy un pecador. Esa es la parábola de los religiosos, la parábola de aquellos que creen que porque creen que estamos en un lugar religioso, estamos bien ante Dios. Ya les he platicado que gente luego me dice, hermano, no he ido a la iglesia, pero el próximo domingo, ahora sí voy. Sí, vaya, porque no voy a poder dormir si no va. Como si fuera yo Dios para que me vinieran a decir que me van a agradar a mí. Gente agradadora, complacedora de hombres. Creen que van a agradar al pastor y van a estar delante de Dios bien. ¿Ah? Si quieren venir, vienen. Lo que tienen que dar cuenta a Dios. A mí no me tienen que decir, ¿por qué no vine? ¿Por qué no vine? Se autojustifican. Hermano, no pude venir a la iglesia porque no se justifiquen conmigo. ¿Que yo los voy a llevar de la manita al cielo? Ven, ¿cómo se dice? ¿Qué quieren? ¿Que yo les dé
el agua bendita y les diga, la bendición son tus pecados, te son perdonados, levántate y vete. Complacedores de hombres, ignorantes de la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Nosotros tenemos un compromiso no con el hombre, sino con Dios. Tenemos una responsabilidad con Dios, no con el hombre. Queremos agradar a Dios o al hombre. Dice Pablo, yo complazco a Dios y no al hombre. No soy complacedor o placedor de hombres. Ese es otro tipo de religiosidad. No, ese es todo el pecado que tenemos en nosotros, por ignorancia. Dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego Romanos 10:2-4 dice, porque yo os doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a toda gente. O sea que es la justicia propia, lo que dice de actos morales y obras buenas y justicia propia. Y Dios ahí mismo dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, porque él sí reconocía que los escribas y los fariseos estaban haciendo obras buenas, enseñando bien. Él sí reconocía. Todo lo que ellos digan que hagan, hacerlo. Pero no digan, no hagan como ellos hacen, lo que ellos dicen y no hacen. Es ser religioso nada más. Ponían cargas pesadas en los demás y ellos moverlas con un dedo. Así es, porque eran buenos maestros, enseñaban la ley desde pequeños, como ya hemos hablado, les enseñaban a los niños desde pequeños la palabra. Eran buenos maestros, enseñaban todo. Pero su corazón, repito, sus obras eran malas. Ahora, Cristo cuando vino, no los condenó por eso, no los condenó por ser maestros o por enseñar la palabra, por enseñar el Antiguo Testamento, la ley, sino Jesucristo cuando vino a decirles, hay un nuevo pacto ya. La ley fue dada a los hombres con el fin de que el hombre reconociese que no puede, necesita de Dios, que es pecador, que hay pecado en su vida. La ley nos hace ver que somos pecados, necesitamos a Dios. Entonces Jesucristo dice, eso es lo que la ley le fue dada y nadie la puede cumplir. No, y además Pablo era uno de ellos, era uno que era ortodoxo, por eso persiguió a los cristianos tanto y los encerró y hasta fue participante de la muerte, y él fue uno de los que reconoció que él llevaba su propia justicia. Entonces dice, como a un abortivo me dio a mí, ¿verdad? Se consideraba como un abortivo. Y dice que el fin de la ley, para Pablo, reconocer que el fin de la ley que él tanto peleaba y guardaba, es Cristo. Cosa que los fariseos no entendían, que toda esa ley que Dios dio era para llevarlos a Cristo, era el ayo. Y cuando éramos niños somos como esclavos, dice. Entonces la ley nos llevaba de la mano, pero una vez que ya llegamos y reconocemos a Cristo, dice Gálatas, ya no somos esclavos de esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley ya está en nosotros. En Cristo Jesús cumplió la ley, Cristo viene en nosotros, Él es nuestro justicia. Amén. Fariseos, decía Pablo, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad? Judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Entonces él mismo reconocía perseguidor de cristianos, perseguidor de todo, pero por la gracia de Dios sos salvo. Entonces él, su testimonio tremendo, lo que decía yo, estaba pegado a la ley, como dicen esposas, era pegado a la ley, era ortodoxo, iba derechito todo, y por lo mismo rechazaba al cristianismo, perseguía al cristianismo porque decía, era celoso, tenía el celo de la ley. Pero pues que el Señor lo tocó así como nos tocó a todos nosotros, nos toca. Hermanos, un ejemplo, ya vamos a terminar en 5 minutos. Emma, ¿ustedes alguna vez han tenido ese que van a hacer una cosa y de pronto
les viene ese sentir, ese mover y dice, no, no lo hagas. Ok, no lo hago. Obedecen a esa voz interna y sienten ustedes satisfacción después de que hicieron eso porque hubo bendición. Lo que hicieron, lo que no hicieron, les evitó hacer algún daño, algún mal o cualquier cosa. ¿No sienten ustedes bonito eso? Que el Espíritu Santo nos sabe y seamos obedientes. Y nosotros hagamos algo y el Espíritu Santo, no lo hice. Sí. Pero también se aprende cuando uno no escucha esa voz. Hace años, como 8 años, yo venía manejando y nunca me funcionaba ese estacionamiento de los americanos porque ellos tenían su lunch y yo no estaba pasando acá. Yo siempre me estacionaba aquí enfrente, luego. Yo escuché la voz que me dijo, estacionate allá. Y yo dije, ay no, que es lo que era estacionarme, ya luego caminando, ahí están comiendo los americanos y pasar en medio de todo ello, ¿no? Y me di la vuelta, me di un turno y me estacioné aquí en principio de la otra iglesia, de la chiquita. Y cuando yo me estaba haciendo de reversa, un hermano americano de aquí, que salió de esta iglesia, me pegó a mí. Y no conforme eso, él hizo que yo le pagara la renta. Cuando fue culpa de él, porque él no pagó cuando yo le hice la de reversa, o lo que sea, fue de que él creyó que iba a darme vueltas hasta allá, pero si yo no estaba ni en la esquina, yo estaba aquí enfrente de la iglesia chiquita. De todas maneras me salió dinero, tuve que pagarle porque por desobedecer me costó como $400 o $500 por desobediente, porque Dios no nos va a venir a hablar con trompeta, a veces es una voz en la mente. Hay que obedecer. Y esa voz viene todo el tiempo. Él es fiel, hermanos. Él es fiel y siempre va a estar con nosotros, guardándonos. Pero nosotros somos, como dije al principio, nos apartamos, no queremos escuchar. Dice la palabra, no confíes en tu propia prudencia. Es decir, en mi propia sabiduría. Yo sé dónde estacionarme, porque yo siempre me he estacionado ahí, yo sé manejar, yo sé. Entonces no confiemos, dice el Señor, en tu propia prudencia. Si algo te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo, haz esto, buscamos. Esa es la ley espiritual. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos vino a decir. Ahora vas a ser guiado y dirigido por mi Santo Espíritu. Ya no por la ley, ya no por los mandatos, ya no por no hagas esto, no hagas lo otro, no por eso. Sino va a ser por tu Santo Espíritu. ¿Verdad? Eso es lo que es el pacto, el nuevo pacto. La religiosidad. Hay que reconocer y entender que existe un principio satánico detrás de la religión. Ya lo sabemos, hermanos, lo sabemos. La religión está gobernada, controlada, manipulada como títere. Satanás controla la religión. ¿Por qué? Porque la definición de religión es algo que fue creado por el hombre. Por el hombre. Las religiones son creadas por el hombre. Que se le apareció un ángel en una cueva, que le tuvo un sueño, que tuvo una pesadilla, y todos quisieron hacer una religión, levantaron una religión y todos ya quieren. ¿Verdad? Son creados por el hombre. Y todo lo creado por el hombre es en la carne. Y todo lo que es en la carne es controlado y gobernado por Satanás. Todo don perfecto viene de arriba. Entonces Satanás está dispuesto a permitir que el aspecto inmoral de nuestra carne, o sea, el pecado, las lascivias, las lujurias del cuerpo, se mueran. Él dice, está bien que mueran todos esos aspectos inmorales de la carne, con el fin de que el aspecto moral salga. ¿Me siguen? Satanás dice, está bien que desprendas las cosas inmorales de la carne. ¿Cuáles son las obras inmorales de la carne? Si yo le digo, fornicación, ¿es del alma o de la carne? La carne. Yo pienso que todo pecado es por la
Sí, todo. Nace en la mente, se va a las emociones, se va a la voluntad y se va a la carne. Ahí se manifiesta, como dijimos, esos pasos. No estoy diciendo que una es mejor que la otra. Estoy diciendo que hay otro tipo de pecado, aparte de la carne, aparte de los actos y las obras inmorales de la carne, que tanto nosotros conocemos. Yo no hago eso, o yo no me lavo las manos como Poncio Pilato, yo soy santo, yo no hago el otro, yo no hago las obras inmorales de la carne. Yo no me ando acostando, yo no me ando haciendo con otras personas, yo no ando haciendo cosas, fornicación, adulterio, yo no ando haciendo cosas. Sí, tal vez sea. Como dije, Satanás permite que uno se desprenda de las obras inmorales de la carne para que las obras del alma salgan. ¿Cuáles son las obras del alma? Que también son pecado. La carne, el yo. Ese sale. Yo no hago el otro, yo no hago este pecado de la carne, yo no hago todos los pecados que están en Gálatas 5:19, yo no hago el otro, yo no hago eso. Pero fíjate lo que estás diciendo, el yo, ese es pecado del alma. Lo que debes hacer es, los dos son pecados, el alma y la carne, el pecado de las obras de la carne y los pecados del alma, los dos son pecados. Y como dijo la hermanita, todo pecado debe morir, todo pecado debemos apartarnos, separarnos de él. El Señor no quiere que toquemos ni con el pecado. Dios no puede ver el pecado. Acepta al pecador, arrepentido, contrito, humillado. Ese sí, acepta, pero no al pecado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Muchas veces nos desprendemos de unas cosas, más aceptamos las otras cosas. ¿Me están siguiendo? Es importante que no se pierdan en eso. Es importante que entendamos. Muchas veces usa la buena carne para extender el reino. ¿Su reino? ¿De quién? ¿El reino de quién? Usamos la buena carne para extender el reino. ¿De quién? La buena carne. Si estamos usando la buena carne, no estamos extendiendo el reino de Dios. Estamos usando la buena carne. Cuando usamos la buena carne es los pecados del alma. Cuando usamos los pecados del alma, el yo me exalto, yo soy esto, yo soy lo otro. Cuando usamos esa parte, estamos extendiendo, estamos evangelizando, estamos extendiendo el reino de Satanás. ¿Me siguen? Obras del alma. ¿Cuál es la obra del alma? Voluntario. ¿Cuál es la obra del alma? Lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la semana que entra. El yo. Yo me exalto. Yo me glorifico, yo soy mejor, yo soy moralista, yo leo la palabra, yo estoy apegado a la ley, yo soy muy ético, yo hago lo otro, pero el corazón está perverso. La obra de la carne, ¿cuáles son? Ahí está, en Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, celos, herejías, brujerías, hechicerías, todas esas son obras de la carne. ¿Me siguen? Ya se cansaron. Vamos a poner